Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Voy a darle la cordial bienvenida al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un abrazo a la distancia. Hola Jaime, qué gusto saludarle. ¿Cómo estamos saliendo? Espero que bien, no hay ningún problema. Estamos bien, doctor. Estamos bien, lo escucho muy bien. Qué bueno. Gracias, estimado. Bueno, Ahí se nos congeló. No sé si puede salir y volver a entrar, si me está escuchando, doctor, para intentar tener una mejor conexión. Ahí está, ahí está. yo estoy bien. Ahí lo veo bien, ahí estamos bien. Perfecto. Gracias, Jaime. Bueno, esta va a ser una semana medio crucial para mí. Estaré en disposición de los médicos para una ligera operación primero y para comprobar un estado de salud luego. Y un mal que me viene quejando desde hace algunos años ya, y entonces voy a tener que enfrentarlo. Así es que esta semana ¿Se va a ausentar, estaré doctor, ausente. unos días? Sí, me voy a ausentar unos días. Usted es el último afortunado con quien voy a compartir. Qué bueno, doctor. Que todo salga bien, Que todo salga bien. que todo Que salga bien. todo ¿Cómo salga está bien. Quito, doctor? Frío, tenso. Bueno, en alguna medida respira en algo luego de conocerse que en horas de la madrugada se liberaron a la pareja de esposos que habían sido secuestrados, Ricardo y Vanessa. Y bueno, es un éxito de la unidad de antisecuestros de la policía del Ecuador, la que logró eh, sacarles del secuestro a esta pareja, que estaba en una preocupación toda la ciudad realmente, créame. Y el gobierno veo que en este momento ya está cosechando el rédito, ¿no? O sea, no es compadecerse del dolor, sino aprovechar la circunstancia para proclamar que el gobierno está bien, o cualquier cosa de ese tipo. Bueno, eso no tiene nombre, pero lo importante es que están vivos, los secuestradores han sido capturados, entre ellos hay 2 menores de edad. Es grave esto, ¿ah? Es grave, pero en efecto fue secuestro extorsivo. Y pone en alarma lo que usted estaba diciendo hace un momento, Jaime, con toda la razón. Es decir, el tema de seguridad ahora está motivando una circunstancia tan grave que este es tomado como un triunfo, cuando en realidad debería ser una acción inmediata para combatir la inseguridad. Y no está siendo así. El listado de muertos, heridos, el listado de víctimas, según lo referido por Carlos Oporto, este fin de semana en Guayaquil ya es espeluznante, bien puede pasar una veintena fácilmente. Esmeraldas es otra circunstancia parecida, Los Ríos es otra circunstancia parecida, ahora en Quito está extendiéndose esta sensación de inseguridad, y no solo sensación, sino hechos reales que lamentablemente figuran como una grave crisis de seguridad que el gobierno no entiende y no atina. Peor si el secretario de Seguridad, el doctor Diego Ordóñez Guerrero, es el que menos entiende de esta crisis de seguridad. Él prioriza su pelea con Rafael Correa, no la crisis de seguridad que está viviendo el Ecuador. El presidente Lasso ha tenido que ser él el que tuvo que salir a anunciar la liberación de los 2 secuestrados. Luego se ha movido activamente su ministro del Interior, Juan Zapata, pero el secretario de Seguridad no. Parece que ese no es su tema. Es lo preocupante. Es muy preocupante. Acá en Guayaquil, créalo, doctor, que da miedo salir. Usted sale a un centro, decía yo hace un momento, que usted sale a un centro comercial, va al supermercado. Ahora en los parqueaderos le hacen el secuestro y se llevan a la familia. Ya son negocios, son bandas que están dedicadas a esta actividad ilícita. E incluso ya hay sectores donde están estos secuestradores, donde hacen su lugar de tener a todas las personas que van secuestrando. Sociovivienda, donde han encontrado varias personas que estaban secuestradas, andaban buscando a 1 o 2 personas y encontraron a varias. Es terrible.
Se pregunta a qué hora se dañó todo esto, ¿no? Eh, Nos sorprende por el nivel de pánico que están desatando y por la capacidad que tienen de operar con tanta facilidad. Y la sensación de indefensión frente a un gobierno cuestionado, precisamente por este tipo de actos. La conexión con el crimen organizado o con la mafia narco son parte de este esquema de inseguridad tan crítico que realmente nos puede deteriorar a grado extremo a la sociedad al punto de destruir el tejido social e incrementar, insisto, el pánico en grado extremo. En grado extremo. Eh, sí, el cuestionante es al gobierno, ¿no? O sea, es cada momento, a cada instante, cada hecho, cada cosa. Y el régimen no tiene una respuesta. Bueno, ahora por lo menos la tuvo en el caso de los dos secuestrados, pero porque ya la ciudadanía entró en un nivel de enfrentamiento casi con el gobierno. Ayer hubo una marcha, un plantón, decenas de vehículos allá en la zona de Tumbaco, de Cumbayá, desfilando por la Ruta Viva, exigiéndole del gobierno una respuesta, que es lo que creo que motivó. Y está bien, eso estuvo bien. El punto es que no todos los ecuatorianos tenemos esa capacidad de movilidad de la gente para que le respondan o le reclamen al gobierno que actúe. Y el gobierno no actúa. No actúa. Ese es el problema, Jaime. Doctor, para cerrar este tema de seguridad, ¿cuándo se dañó todo en este país? Eh, Yo no sé si estuvo en buen estado en algún tiempo. Así de crítico, así de grave. Todo el tiempo estamos en conflicto. Todo el tiempo estamos en conflicto. Es quizás la prioridad que tienen quienes hacen negocios en el Ecuador, independientemente de aquel que se supone emprende o hace los pequeños negocios, pero los grandes negocios en el Ecuador priorizan su beneficio frente a la sociedad. Y probablemente en ese desequilibrio va a encontrar usted algunas de las razones para señalar con precisión qué es lo que corrompió tanto a la sociedad ecuatoriana y es el dinero. El dinero no es malo, hacer dinero tampoco lo es. Lo que es crítico es corromper en base al dinero, porque eso destruye una sociedad, cualquier sociedad se destruye. Ahí encontraría una respuesta. Claro, pero cuando nosotros escuchamos al presidente de la República, ¿no? Decir que todo está bien y escuchamos también al ministro de Finanzas, que el país está bien, que está como viviendo una bonanza financiera, pero yo creo que es en el círculo de ellos nada más, porque la realidad de la mayoría de los ecuatorianos es distinta. Hay gente que a veces come una vez al día, y si es que come. Otros comen una vez cada 2 días. Esa es la realidad del país. Pero cuando escuchamos a un ministro de Finanzas, cifras, pero si vendió tanto, el país debe tener dinero, porque toda esa venta debió pagar impuestos. Debe tener dinero para enfrentar a la inseguridad, a los problemas que vive el Ecuador, al tema de salud, al tema de la seguridad social, tantos problemas que tiene el Ecuador. Ya, Jaime, no se extrañe lo que estoy diciendo, porque es público y es conocido. Eh, el Ecuador tiene dinero. Las recaudaciones petroleras del año pasado fueron altas. Las recaudaciones tributarias fueron altas. Los beneficios por exportación fueron altos.
Lo que ocurre es que hay un esquema de acumulación del capital de manera tan grotesca, y lo otro es guardar el dinero para pagar los bonos de la deuda, porque ellos mismos las tienen. La clase pudiente de la del Ecuador, la que tiene sus bonos de la deuda, y eso implica sacrificarle al país para guardar el dinero, para reservarlo solamente para eso, sin entender que un país, una nación, se tiene que administrar en términos de conjunto entre el bienestar de la sociedad y el beneficio de los que tienen el capital incluido o invertido en el caso ecuatoriano. Ese equilibrio está roto y eso es lo que el gobierno sí lo sabe, pero tiene que priorizar el pago de sus deudas y no el bienestar de los ecuatorianos. Tantos reclamos en realidad llegan a ponerle en duda al Ecuador sobre la capacidad del gobernante para entender que tiene que gobernar un país. No es administrar solamente el dinero, es administrar el bienestar, la educación, la salud, las carreteras, los servicios básicos de atención al público, el sistema preferencial para atención de ancianos, adultos y demás, la seguridad, el servicio exterior, es atender a toda una sociedad clamante de urgencias, porque para cada persona el gobierno debe atenderle, así de simple. Y el gobierno tiene que entender eso. Por eso es que la solución es el servicio público, no el sector privado. Lamentablemente en el Ecuador el sector privado es corrupto. Es corrupto desde el principio hasta el fin y es corruptor de paso. Y eso el gobierno lo sabe, lo entiende, pero tiene otra prioridad, que no es el bienestar común de los ecuatorianos, sino el bienestar de los tenedores de la deuda, los poseedores del capital y la explotación al Ecuador. Entonces, nunca van a encontrar una solución, nunca van a encontrar. La prioridad es lo social, la prioridad es atenderle al ciudadano, el ciudadano por encima del capital. Eso es lo indispensable, lo necesario. Correcto, doctor. Vamos con el tema del juicio político, porque se nos va el tiempo. Hay muchos que tienen una posición de que no hay las pruebas necesarias para que se enjuicie políticamente al presidente de la República. Y al inicio de este programa yo abría con las declaraciones que emitió el doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, el cual calificó de, no fue ignorante el término fue analfabetos constitucionales a los asambleístas que votaron a favor de ese informe para el juicio político al presidente de la República. ¿Cómo analizar esto, doctor, desde el punto de vista jurídico? Usted es periodista y abogado. En cuanto al doctor Hernán Salgado, es lamentable que una persona que tiene tanta respetabilidad la eche por la borda con palabras tan duras. No es cuestión de tolerar. El doctor Hernán Salgado Pesantes, en un momento determinado, cuando era presidente de la Corte, se atrevió a exhibir sus partes pudendas, a hacer una enseña morbosa frente a la gente que reclamaba en las puertas de la Corte, ¿no? Eso dice bastante de una persona y no le da precisamente respetabilidad. Por lo tanto, el que el doctor Salgado esté atacando constantemente a quienes considera rivales o inferiores porque no saben de derecho constitucional, no puede ser aceptado como normal, pues una persona no puede vivir atacando a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? En cuanto al informe, Jaime, yo quiero ser muy duro en eso. En el Ecuador no leemos. El ecuatoriano es lamentablemente un grupo de ciudadanos en sociedad que lee medio libro al año. Medio libro al año. Me atrevería a pensar que un 95% es una cifra que doy muy a priori. Un 95% de los ecuatorianos no han leído el informe de la Comisión del Gran Padrino. Son 221 páginas. Presten atención porque ahí están contenidas una serie de
descripciones de hechos, de inculpaciones, de señalamientos en contra del presidente y su gobierno. No es el resultante de una comisión de 3 personas, de 3 muchachas ahí a las que se les quiere inculpar y ridiculizar, no. Es para empezar primero la denuncia de la posta, pase luego al informe León de Troya, una investigación de la policía, su unidad antinarcóticos en contra del presidente, perdón, del cuñado del presidente, el señor Ruy Chávez, y que termina por señalar al presidente de la República como conocedor, sabedor de estos hechos delictivos, de la conexión con la mafia narcoalbanesa, el 7 de julio del 2021, por el cual no hizo nada. Hay culpa por omisión. Ahí, en ese informe, hay la descripción de hechos que pasan del tráfico de influencias, que es un delito, del cohecho, que es un delito, de la coima, que es un delito, de la concusión, que es un delito, del grupo que llegó a gobernar con Guillermo Lazo. Hay informes policiales, hay informes de la propia Comisión Anticorrupción del gobierno. No han leído, no quieren leer, o por supuesto, pues, el juego del gobierno es negarlo todo. Pero ahí hay inculpaciones graves en contra del presidente de la República al que le señalan como responsable. Y lo que se juzgue en un juicio político, independientemente de lo que se juzgue en un juicio penal, en el juicio político se señala la conducta del funcionario y la responsabilidad que tiene en el manejo político de la cosa pública. Eso dice el informe. En el informe hay sentencias de la Corte Constitucional, es decir, perdonen, ahora le pongo el reto a la Corte Constitucional para que me enfrente. ¿Cómo va a hacer frente a un informe que incluye sus propias sentencias que señalan que el juicio político se debe dar en contra de un mandatario que no es responsable, que no ha actuado de manera legal ni legítima, que ocultó los hechos y que permitió la penetración de la mafia narcoalbanesa? Pero hay algo peor, Jaime, y es lo que no se quiere mirar, porque lamentablemente nos quedamos en el debate acá. En nuestro periodismo hay demasiada ignorancia y fomentan esa ignorancia a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión, que se ha dedicado a denostar en contra del informe sin haberlo leído, y si lo leyeron no quieren entender o ocultan de manera indebida ciertos hechos. Este informe tiene una trascendencia a nivel internacional. Es una confrontación con el delito transnacional. Este informe acusa al comportamiento del gobierno de haber violentado la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es un acuerdo entre todos los países de las Naciones Unidas desde el año 2000 que expresamente señala y le pone con la condición de enemigo externo al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de personas, al tráfico de influencias. Y esos delitos son castigados y son considerados agresiones a los estados. En el Ecuador eso también es sancionado y está incluido en el 353 del Código Orgánico Integral Penal, que señala como traición a la patria. No tengo la culpa de que esté tipificado como tal ese delito en el Código Orgánico Integral Penal, pero lo que está tipificado se debe sancionar. Ocurre y da la casualidad que esa traición a la patria se da cuando hay una agresión externa y se actúa o en tiempos de paz o en tiempos de guerra, y depende de eso la sanción. Son años de prisión. Hay preocupación a nivel internacional. La DEA fue la que ejecutó el operativo Nuevo Amanecer, con el que se descubre la conexión de Cherres y luego la de Danilo Carrera. Es la operación conjunta con el servicio de inteligencia de la Unión Europea, especialmente inglés. Es decir, eso tiene una trascendencia internacional que acá no se quiere dimensionar, pero que existe. Y el que neguemos no quiere decir que no se dé. Lamentablemente los ecuatorianos estamos acostumbrados a solo juzgar las cosas que ocurren dentro de nuestro país sin mirar el peso que tiene hacia afuera, y hacia afuera
tiene un peso muy fuerte lo que acaba de ocurrir. Están involucrados servicios diplomáticos, están involucradas policías de investigación antidrogas de otros países. Todo eso contiene el informe. Y se atreven a decir que no hay indicios. Es deplorable, ¿no? Escucharles ahí en ese nivel, confundir entre lo penal con el juicio político, confundir entre las acciones penales y la responsabilidad de las personas, no es decente, no es respetable, pero en ese plano están el periodismo y un grupo de analistas de opinión pública que consideran que tienen que hacer campaña para dejar impune al presidente después de este tipo de irregularidades cometidas. Doctor, y la posición de los medios es tan evidente, ¿no? Porque vemos que desfilan una serie de analistas constitucionalistas que lo que van a hacer es a confundir a la audiencia, porque van a hablar de que de un juicio político lo están haciendo como un juicio penal. Es lamentable que los medios de comunicación solo tengan una versión y no entrevisten pues a los otros, a los que están a favor del juicio político. ¿Por qué ha tomado esa postura la prensa? ¿Cuál es el interés que tiene la prensa? Dejarle en impunidad al presidente Lazo. Están en conscupiscencia con el anticorreísmo ampón, como les he dicho, desde los días de Correa, en los que la prensa ecuatoriana dejó de convertirse en el espacio donde se podía debatir públicamente y cuestionar al régimen y al poder, a ser o un aliado del poder o un actor político que disputa el poder. Cierta prensa, estoy hablando especialmente de la televisión ecuatoriana, ciertos medios y ciertos periodistas, pero toda la televisión ecuatoriana en su conjunto opera como un actor político que en este momento busca la impunidad del presidente Lazo, que no se le sancione. No es cuestión de pauta, no es cuestión de dinero, es cuestión de poder, es cuestión de participar políticamente del poder y ser los que definan o decidan las conductas de los ecuatorianos. La prensa ecuatoriana, en el caso de la televisión, fomenta este tipo de desconocimiento que no ayuda a nadie absolutamente, ¿no? Entonces, no se puede convertir en algo normal el que un presidente en los 2 años esté infectado de tal nivel de corrupción, la mafia narcoalbanesa, irregularidades en su comportamiento y que él mismo haya ocultado los informes. La prensa no lo quiere decir, pero eso existe. Y no solo que existe, sino que se está volviendo día a día en conciencia a los ecuatorianos como una gran razón para pedir la salida del mandatario. Que lo peor que le puede pasar al presidente de la República a estas alturas, y yo le pido que se fije en el espejo de Lenín Moreno, es que gobierne en impunidad, que en este momento aparezca como que nada ha pasado, y es sujeto del chantaje de la clase política, chantaje de los que conocen de estos delitos, chantaje de la prensa, chantaje de la policía, chantaje de determinado tipo de personajes con oscuros pasados que se atreven a chantajear al presidente. Es decir, y en este momento el gobierno en medio del chantaje. ¿Qué ocurre luego de eso? Que él quede en impunidad, pero no esté tan seguro. Fíjese en el caso de Lenín Moreno. Lenín Moreno también era un presidente chantajeado por los DINA Papers. Y luego de usarle como le usaron y convertirle en un bagazo de la caña que luego se escupe después de exprimirlo en el tapiche, el señor Lenín Moreno ahora enfrenta un juicio en el que está involucrada su familia, en el que él mismo está perseguido y permanecerá perseguido por largo tiempo porque no podrá volver al país y ese tipo de conflictos, ¿verdad? Fíjese en ese espejo. Eso es gobernar en impunidad, lo cual no termina por beneficiarle a nadie, ni al país ni al gobernante. Y yo creería que el propio gobierno, no sé si comparta con mi criterio, doctor, pero se esperó tanto para recién sacar el tema de los INA Papers, ¿no? Para tratar de crear una especie de cortina de humo
y que la gente deje de hablar un poco del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Recién, casi cerca de 5 años, la Fiscalía impulsa este tema de los INA Papers. No es tan a la ligera como pareciera, Jaime. No. Y yo creo sinceramente que aquí hay un papel nefasto de la doctora Diana Salazar Méndez, porque ella tenía en sus manos desde el primer momento este caso. Lo de los INA Papers no se conoció ayer. Y ella guardó el caso. Y después nos decía, voy a tener sorpresas sobre Lenín Moreno. ¿Cuál fue la sorpresa? Que se escapó del país, pues. Esa misma Lady Diana Salazar, que es capaz de enfrentarse al Ecuador en base a ocultar las cosas y luego sacarlas a conveniencia. Es decir, el papel jugado por Diana Salazar en la historia del Ecuador, lo único que ha hecho es ensuciarle a la justicia. Esto es ensuciar a la justicia. Eso que ustedes están viendo ahora es ensuciar a la justicia, es dañarle al Ecuador, es provocarle un daño increíble por generar impunidad. Así le generaron impunidad a Lenín Moreno y gobernó en impunidad. Lo mismo pasa ahora con el caso del Encuentro. Ahí está guardado. En el momento en que les toca invadir a la casa del economista Danilo Carrera, no lo hicieron, la fiscalía no lo hizo. ¿Por qué no lo hacen? Para eso tiene que tener... Dios averigua menos y pregunta más, mi querido... Perdón, Dios averigua menos y perdona más. O sea, ¿Será que hay influencia del gobierno? Claro, sí la hay, señor. ¿Por qué no fueron con Teleamazonas, pues? ¿Por qué no les llevó a Teleamazonas, doctora Lady Diana Salazar? ¿Por qué no en esta ocasión? ¿Por qué en las otras sí? ¿Por qué a Bucarán sí, a Carrera no? No, ¿por qué a los otros sí? ¿Por qué el anticorreísmo en Ponce solazaba cuando se perseguía a correístas y cuando le toca perseguir al gobierno actual, que sí está cometiendo delitos, que sí ha cometido irregularidades y fallas, entonces ahí no? No. Doctor, si fuese otro el personaje, el que estuviera involucrado ya estuviera preso, ¿verdad? En el caso del cuñado del presidente. Bueno, tienen presos, ¿no? Tienen detenidos, me imagino yo. O prófugos al menos. O sea, no es que no tienen nada. Al contrario, Jaime. Pero no es el primer caso. ¿Ya nos olvidamos del caso Danubio? Claro. ¿Ya nos olvidamos? Venta de cargos públicos. Hubo una denuncia donde se vendía un cargo público, si no me equivoco, en 15 o 30 millones de dólares en las aduanas. Claro, el de las aduanas, pues. Lo que hace presumir que el control del narcotráfico en el gobierno está precisamente ahí. ¿Por qué? Porque por los puertos sale la droga. Y no solo sale la droga, en containers sale el dinero para el lavado. Porque usted no puede sacar un dinero de venta de la droga a través de los bancos. Tiene que sacarlo de manera ilegal en containers. Eso lo denunció la Posta, usted bien lo dice, Jaime. Entonces, venta de cargos, tráfico de influencias, entrega del gobierno de las empresas públicas, procesos de narcolavado, narcoinfluencia, demora en la fiscalía, corrupción e impunidad, y no hay causales. Están agotando la paciencia del país, es decir, si la justicia no va a hacer nada, si la Asamblea no puede hacer nada, si la Corte Constitucional no va a hacer nada, no esperen que la gente se quede sentada para que no reaccione. Yo a esas cosas me temo. Si hay algo que yo le temo es al tumulto. Cuando ya se agota la justicia, entonces el tumulto se vuelve la única alternativa, lo cual no es nada recomendable para una sociedad, porque son conflictos que sabe uno cómo empiezan, pero nunca sabe cómo acaban y de qué manera, de forma tal que es ahora cuando la solución a esta crisis en la que se metió el gobierno, no le metió la oposición,
no le metieron sus enemigos, sino el propio gobierno el que se metió en esta crisis, la crisis de la mafia narcoalbanesa, la crisis de El Gran Padrino, la crisis del caso Danubio, la crisis provocada por todos estos conflictos con su propia gente en la venta de cargos, son resultante del ejercicio del gobierno del presidente Lasso. Y si no van a dar solución, que digo, la solución tiene que ser democrática. La solución tiene que ser aplicando la justicia, tiene que ser aplicando la legislación, aplicando la democracia, aplicando la Constitución. No hay otra alternativa. Para mí no hay otra. Pero no le pongan trampas, zancadillas, impedimentos y generar una masa crítica de opinión pública a partir del engaño, como lo están haciendo los canales de televisión. Entonces, ¿qué reacción están alimentando? Tomen en cuenta una voz prudente. Están alimentando una reacción negativa de extremo grave que no puede quedar en impunidad. Vean la reacción contra Lenín Moreno en este momento en el país. ¿Cómo es posible que una persona en la que creímos, yo entre uno de ellos, porque lo conozco a Lenín Moreno desde muchísimo antes que sea gobernante, lo creíamos amigo? El 96% del Ecuador en el 2014, despidió a Lenín Moreno con un 96% de popularidad. ¿Cómo se creía en Lenín Moreno? ¿Cómo nos engañó? ¿Cómo destruyó la nación? En impunidad. La impunidad del anticorreísmo Ampón. La impunidad de la prensa. Doctor, a Moreno lo chantajean una vez que llega al poder. De acuerdo a lo que yo he escuchado a varias personas que dicen que Lenín Moreno tenía ese problema ya de los INA Papers, ¿no? Se enteraron y lo chantajean. Así fue, ¿no? Sí. A ver, Jaime, parta siempre usted de una buena frase que la pronunciaría. Yo la escuché la primera vez y la tengo siempre presente en Carlos Ochoa, que fue superintendente de comunicación y que fue enjuiciado políticamente por la Asamblea. Cuando llegó a la Asamblea y después de una defensa, él ya estaba condenado de antemano. Les dijo en la cara a los asambleístas: el primero que te compra es el primero que te vende. Así resulta Lenín Moreno. Lenín Moreno fue tentado por el dinero, cayó en los delitos de coima, de soborno, de tráfico de influencias por el caso Sinohydro. Es lo que se está ahora acusando en las investigaciones de la Fiscalía. Lo grave es que la Fiscalía lo sabía desde hace 5 años, ¿no? Y recién lo sacan ahora. Entonces, Lenín Moreno ya llega con ese estigma. Y quienes le compraron, le chantajearon. O sea, vos hiciste esto, ahora tienes que hacer lo que nosotros te pidamos. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Lenín Moreno levantó las manos y permitió que el Ecuador haga lo que hizo. Nos destruyeron como nación, nos destruyeron como sociedad, nos desinstitucionalizaron. El anticorreísmo Ampón mandó en este país de manera tan grotesca para dejar en menos de 4 años en absoluta indefensión a la sociedad ecuatoriana, destruida su institucionalidad, en la que participó casi toda la clase política. Porque ahí estaban, en ese grupo de los del chantaje, la izquierda democrática, los socialcristianos, los Montecristi Vive, los del MPD, los del Partido Socialista, estaban en conjunto con Pachacuti. el grupo de Creo, Pachacuti, las centrales sindicales, los ecologistas. Todo el mundo se juntó con Lenín Moreno para destruirle al Ecuador, incluido el actual presidente de la República. Y los Que traidores está pagando también, ahora pues. las consecuencias de haber dejado, ¿no? Claro, por supuesto, de Alianza País, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un Lenín Moreno que permite el chantaje, que ya levantó las manos y que por eso terminaron destruyéndole el Ecuador. Entonces, una vez que ya fue usado, yo uso la figura de la política del trapiche, si es que ha sido parte de las labores del campo, donde se cosecha la caña guadúa para hacer el guarapo,
tú metes la caña por un lado, que te exprime el jugo, el que sale el guarapo, pero todo el desecho que se llama El gabazo. bagazo, lo escupe, lo bota, y eso ya no sirve. Eso ¿verdad? es Moreno ahorita. Bueno, esa es la mayoría de la política ecuatoriana. Los usan, los exprimen, los escupen y los desechan. En este momento Moreno es un escupido de la historia. Ujú. Y los partidos que fueron parte de la complicidad con Lenín Moreno también deberían serlo. Usaron la figura del chantaje, se beneficiaron de eso y destruyeron. Doctor, quiero darle play a una cápsula de una entrevista que tiene Moreno con Fernando del Rincón y cómo lo remata del Rincón. Realmente en lo que está ocurriendo existen bastantes cosas sumamente extrañas y si se las comento usted los va a tener también, creo, el mismo criterio. No pienso que ha sido una investigación, yo pienso que se ha llevado a cabo una real persecución. Por primera vez en la vida, óigame Fernando, por primera vez en la vida política del Ecuador, se lleva a juicio a toda una familia, a esposa, a hijos, a yernos, a cuñados, a hermanos, etcétera, etcétera. Es la primera vez en la vida que esto ocurre, Fernando. Parece que es el nuevo sistema que implementa el socialismo del siglo XXI para aterrorizar, para atemorizar a la gente. Ellos están envalentonados, Fernando. Están envalentonados porque ganaron las últimas elecciones. Expresidente Moreno, déjeme hacer un punto ahí. Y perdón, expresidente Moreno, yo entiendo lo que me está diciendo. Toda una familia sí llama sumamente la atención. Le recuerdo algo. Las más poderosas mafias italianas eran familias. No veo cuál es la diferencia. ¿Por qué el hecho de que se investigue a toda una familia tiene que ser una persecución? Lo remata y lo arrastra con lo que le Sí dice. había visto esto. Jaime, pero es que ahí, o sea, ahí miden la dimensión del chantajeado. ¿Quién le llevó a su familia a ser acusada? ¿Quién le llevó a su familia a ser inculpada? ¿Quién le involucró en este tema de recibir dineros de forma irregular, indebida? Él. Claro, él. Él. O sea, ¿qué tragedia debe mirar el país de una persona que es capaz de, por la codicia del dinero, involucrar a su propia familia al punto de cuasi destruirla en este momento? Yo quisiera saber cómo está la familia del señor Lenín Moreno. En condiciones extremadamente difíciles, porque ahora es perseguida su familia. ¿Pero por qué él les involucró? Claro, porque tal vez él va a una prisión domiciliaria si es que lo llegan a detener, pues no. No creo que va a pasar. Pero sus hijas. Lenín Moreno está preso de su propia conciencia desde hace rato. Yo me acuerdo la imagen cuando Lenín Moreno salía del país la última vez, escapando, fugando, dejando una solicitud de salida a la asamblea de forma abrupta, irregular, para llegar a Estados Unidos con el afán de que le reivindiquen, ¿no? Y, a ver, con los yanquis uno tiene que fijarse en dos detalles. Su política antidrogas es crítica, es grave, porque les ha destruido generaciones enteras, y ahí no hay perdón. Y lo otro, la corrupción, y que le hayan convertido a Miami especialmente en el centro de refugio de todos los corruptos y narcotraficantes o delincuentes internacionales a pretexto de perseguidos políticos. Estados Unidos fue el que le sacó a Lenín Moreno de su país, le negó su visa y le depositó en el Paraguay porque es un país que no tiene tratado de extradición. Entonces, disculpen, eso ya es una prisión de conciencia. Las condiciones en las que está Lenín Moreno ahora son extremadamente difíciles y como usted bien anota, Jaime, las de su familia, ¿no? Perseguidos hasta el grado extremo, pero porque él les involucró. Él hizo mucho daño. Lenín Moreno hizo mucho daño. Digo, entre nosotros, Ecuador inmediato. Él, Andrés Michelena,
Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Santiago Cuesta, Rosángel Adún, Juan Esteban Poli, Gustavo Larrea y Julio Bueno. Nos quisieron destruir, no lo lograron. Nos afectaron. Nos cerraron. En el 2019. Sí, recuerdo. Nosotros seguimos vivos, ¿no? Estamos activos, estamos actuales, incorporados a la nueva tecnología, informando como siempre. Y Lenín Moreno y su banda perseguidos, estigmatizados por la sociedad, como yo digo en una de las presentaciones de Ecuador Inmediato, escupidos por la historia. Eso es lo que se merece. Doctor, ¿y dónde está Michelena? ¿Sigue con Moreno? ¿Roldán? Sí. Michelena fue el protagonista principal de la persecución en contra de Ecuador Inmediato. Por eso yo digo, no le hagan daño, no me hagan daño, nunca terminan bien los que me hacen daño. Lo digo por mí, pero ahora yo lo veo en términos generales. Andrés Michelena fue el principal promotor de la persecución contra Ecuador Inmediato. Luego yo vería cómo le sorprenderían en su casa Diana Salazar. Hace 4 años atrás invadió su casa porque él tenía conexiones siempre de corrupción, ¿no? Los Michelena siempre en corrupción. Ahí la acusación era porque había recibido dineros de una agencia de publicidad. Fue público y notorio, y después de eso se guardó la señora Diana Salazar la causa. Se la guardó. La Fiscalía Delictiva en este país guarda las cosas a conveniencia. Nunca le persiguieron a Andrés Michelena. Pero él sabía y él sabe que tiene una causa ante la justicia ecuatoriana. ¿Qué pasó? Está con Moreno. Igual de perseguido. Igual de perseguido, ya da lástima. Lástima es el último de los sentimientos que uno puede tener, la conmiseración por una persona a la cual se le ha combatido por irregular, por ilegal, por indebido. Que pague sus culpas. Yo recuerdo que Moreno aplaudía los allanamientos, ¿no? Pero cuando lo escuchamos con ese mensaje todo parsimonioso, como la semana pasada nos decía el doctor Augusto Tandazo, como abuelito bueno, pero incluso pide clemencia por su situación y todo, pero él aplaudió allanamientos que destruyeron familias, muchos funcionarios públicos que fueron involucrados porque querían perseguirlos, gente que tal vez no tenía nada que ver en ciertos casos, tal vez otros sí, pero otros no. Siempre se pagan las consecuencias de perseguir a gente inocente, ¿no? Como usted bien dice, Jaime, son muchos. Son muchos. Y Moreno sabía que eran inocentes. Y Moreno persiguió a sus compañeros. Moreno traicionó la confianza que le depositó en él el país. Todo para ocultar un delito de pago de dineros que ahora le está resultando en contra. Qué increíble. Pero por eso hicieron tanto daño. Ellos pensaban destruir al correísmo, ¿no? Pero el correísmo en estas elecciones nuevamente resurge como el ave fénix y demuestra que es la primera fuerza política, el partido político que más prefecturas ha ganado, más alcaldías ha ganado, y que prácticamente yo diría que Rafael Correa abanderó la consulta por el no en estas elecciones. Dimensionemos las cosas en su verdadera proporción. Moreno en realidad quería destruir el correísmo, pero destruyó a muchas personas. El correísmo resulta ínfimo frente al daño que le causó al país. Porque destruyó el país, no es el correísmo. Realmente nos hizo daño a todos. A todos. Y estamos pagando las consecuencias de eso. El tema de la inseguridad es producto de Moreno. Por ejemplo, el tema de la falta de institucionalidad. Lo que hicieron con Trujillo fue innombrable. Por eso yo siempre hablo del pestilente legado de Trujillo, porque es un legado
que apesta a corrupción, a daño, a perjuicio, a mala fe. Eso hicieron con Moreno. Entonces, no solo fue el correísmo. El correísmo es una fuerza política en lucha y en ese momento era perseguido, pero en nombre de perseguir a los correístas nos atacaron a muchísimos ecuatorianos. Algunos realmente fueron a la cárcel injustamente. Yo recuerdo el caso Secom, ¿no? Los hermanos Bravo, Carlos Bravo, Marco Antonio Bravo, el compañero Pablo Llanes, y otros. En realidad fue una tragedia. Fernando Alvarado. O sea, tomen en dimensión lo que significa ser acusado como inocente, te meten a la cárcel y luego no encuentran culpa. Eso está pasando ahora con Freddy Carrión. Entiendo que Priscila Schettini habla en los próximos minutos, pero es eso lo que hizo Lenín Moreno, por ejemplo, con Freddy Carrión, por haberle acusado de un hecho cierto, la acusación por delitos de lesa humanidad. Y irónicamente, el primero que pidió que no se vaya Lenín Moreno a Diana Salazar fue Freddy Carrión. A Diana Salazar. Es la principal culpable en todo esto, Diana Salazar Méndez. ¿Y qué pasó? Que Moreno se va y se escapa en impunidad, y ahora, como lo tenemos. En cuanto a que el correísmo gane las elecciones, eso está muy bien. Es una fuerza política en lucha. Pero en cuanto al triunfo sobre el no, por ejemplo, Revolución Ciudadana no se inscribió como los grupos que propiciábamos el no. Ellos estuvieron más en la campaña electoral para ganar las elecciones, pero el no fue abanderado por ellos. Fue abanderado por una agrupación ciudadana en general, a la cual se sumaron de manera efectiva, sí, y si son una tendencia política fuerte, evidentemente sus allegados van a seguir las consignas en ese sentido. Yo recuerdo haber presidido con aquello del no discutas, vota no. Y usted lideró esa campaña, doctor. Y no tenía nada que ver con Revolución Ciudadana, por ejemplo. Y no era político, no es político. Claro, claro. No, sí es político. Lo que no es partidista. Yo estoy tomando una actitud política al manifestarme en contra de una actuación del gobierno, una consulta del gobierno. Es una actitud política neta. Que no sea partidista, sí es otra cosa. Pero no se le puede atribuir solo a Revolución Ciudadana el triunfo del no, porque así como la destrucción de Moreno le afectó a todo el país, la reacción en este caso por el no fue de toda la nación. Fue una nación mayoritaria que se fue por encima de los partidos, ¿no? De los grupos, por encima de las posiciones de algunos dirigentes, no. Rebasó todo eso y el voto es un voto ciudadano neto, que se lo debe atribuir al país. Sí, claro. Entre todos nos debemos atribuir. Doctor, aunque fuimos descalificados, acusados de narcodelincuentes, antipatria, pero resulta que en poco tiempo, después de que se da la elección, le sale ese vínculo que hay de un familiar cercano con la mafia albanesa al propio presidente de la República. Yo creo que al presidente de la República le va a costar y le está costando mucho sus palabras. No hay que ser ligero de palabra, es un buen consejo. Yo lo he aprendido en estos 43 años que llevo de periodismo, que la ligereza de las palabras siempre termina por ser una propia culpa. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el presidente de la República. Sí, como usted dice, Jaime, en realidad, la acusación de narcos al país, que yo recuerdo haberla sacado de una de las entrevistas de las cuales participaba el presidente y con la que atacaba a los opositores, se convirtió en su dogal. Con eso terminó agorcado él mismo. Y sí, no creo que él, bueno, no sé, ahí ya comienzo a presumir de que el presidente trató de trasladar esa culpa de lo narco para tratar de justificar al mismo tiempo lo que ocurría con el informe León de Troya, ¿no? Porque el presidente conocía del informe León de Troya el 7 de julio del 2021, mucho antes de la consulta. Doctor,
en este tema León de Troya, quien termina de develar al presidente de la República es el propio Fernando Villavicencio, aliado al propio gobierno, ¿o no? No. El informe León de Troya es usado por la policía. La primera que le devela al presidente Lazo el informe es la Policía Nacional, la general Tania Varela y el teniente coronel Julio Erazo, o José Luis Erazo, perdón, los que le dan a conocer el tema. Quien devela es el propio presidente con sus actos. Mandar a ocultar, disponer la sanción en contra de los generales, del general Ponce y el general Goyes, directamente relacionados con el informe León de Troya. Eso es otro acto que devela su actitud, porque la policía decide no obedecerle. Qué grave es tener un presidente chantajeado por la Policía Nacional. La Policía Nacional está extorsionándole al presidente ahí cuando no le obedece nomás. Los generales no salen, punto. El ministro del Interior coopera para el tema, el señor teniente coronel Juan Zapata. Es decir, no sale. Para luego descubrir todo esto. Perdonen que yo les diga, pero Villavicencio fue el punto final. Pero el primero que dio a conocer que se dio esa entrevista el 7 de julio del 2021 fue el 10 de enero del 2023 en el programa de La Posta, donde se da a conocer de que el presidente de la República ya conocía, le dieron hasta la fecha, yo recuerdo, no sé si estoy preciso en la fecha, pero estoy seguro que antes que Villavicencio fue Anderson Boscan quien dio a conocer que ya conocía el presidente. De manera que, más bien, lo que el asambleísta Fernando Villavicencio comete es un grave error que puede ser considerado como descalificación para él mismo. ¿Por qué? Porque él dice que conocía ya el informe y que luego actuó. Y no lo denunció. Y lo revela. No, lo revela. Pero en un periodista eso es aceptable. Es parte de su trabajo. No en un funcionario público. Un funcionario público tiene la obligación del derecho objetivo de cuidado. Si los documentos no son cuidados por los funcionarios públicos, entonces ¿qué? A pretexto de fiscalización, bueno, entonces ábranlos, como van a hacer mañana en la asamblea. En la bitácora de la presidencia se va a descubrir cuántas veces, cuántos legisladores pasan a visitar como puerta giratoria, entran y salen a la presidencia de la República. En el informe de la Superintendencia de Bancos se tiene que revelar cuáles son las verdaderas conexiones con la mafia albanesa y las empresas. Y de lo que se habla ahí, existen ministros de Estado, asambleístas, funcionarios, miembros del gobierno, de participación ciudadana, es decir, toda una playa que ha estado relacionada con la mafia narcoalbanesa, lo cual solo revela la penetración de la mafia narcoalbanesa en este gobierno. Doctor, en caso de que no se dé el juicio político, porque tal vez no hay los votos, ya hemos visto posturas de algunos asambleístas que votaron a favor de ese informe. En menos de 48 horas no digerían por qué votaron a favor, tomaron otra postura ya el día lunes. Uno de ellos es el doctor Ricardo Vanegas. Ya lo ha dicho él y prácticamente lo hemos visto como casi que un fiel defensor del gobierno. Y ayer yo encontré una entrevista que usted le hizo al asambleísta Ricardo Vanegas por el tema del juicio político a la ministra de Salud, la compra de medicinas caducadas que hicieron en ese ministerio. Y él denuncia las irregularidades que se dan y él es el que apoya el juicio político. Pero resulta que lo vemos que toma otra posición ahora. No entiendo hasta dónde puede haber ese tipo de políticos en este país y que él sabe que el gobierno está metido en todo este entramado que se ha dado
producto de la investigación que se llevó a cabo por la posta y el trabajo que ha hecho la comisión ocasional. A ver, Jaime, lo que pasó el sábado 4 de marzo con la lectura y posterior votación del informe de la Comisión del Gran Padrino, muchos fue una reivindicación del país y de la Asamblea para inculpar a su presidente de la República, al que le han descubierto una serie de hechos irregulares. ¿Correcto? Ya. Pero para otros fue la pasarela de pagos. Es decir, verás, presidente, verás, voy a votar por el sí para el informe a sabiendas de que puede o no puede haber juicio político. Pero me sumo y te advierto, si vamos a llegar al juicio político, mi voto cuesta. Y otra vez el chantaje al presidente de la República. Lo peor que le puede pasar al gobierno es la impunidad, porque los chantajistas van a aprovechar. Son como mosca al dulce. Como el voto cuesta, entonces está subiendo de precio el chantaje en este último tiempo. Yo lo decía en un editorial. Agustín ¿Y eso Burbano, qué quiere decir? doctor, Agustín Burbano calificó como inflación política lo que ocurrió en la Asamblea. Muy sutil está el querido amigo Agustín. No, eso se llama chantaje. Puro y duro, burdo a su grado extremo. Por eso yo digo, verán, es una advertencia, tómenla muy en serio, pero de los 104 votos que se dieron para el informe del Gran Padrino, todos los que se salgan de ese grupo y voten no en el juicio político, si es que se da, son chantajistas. Son chantajistas desde ya. Los 104 votos tienen que ser coherentes. Si no lo son, todos los que se salgan de ese grupo son chantajistas. Usted escuchó a Enrique Chávez, que es el presidente de la Izquierda Democrática, el día viernes, que anunció que ellos no van a votar a favor del juicio político. Y la postura de Pachacuti también, como que lo veo a Salvador Quispe, que es el coordinador del bloque, como que entre que sí, que no, que tenemos que reunirnos, vamos a ver qué dice el bloque. O sea, aquí ya hay un doble discurso. Lo que yo pueda decir sobre el tema, a lo mejor el señor Enrique Chávez, a quien no tengo el gusto de conocerle, lo toma mal o lo toma de forma distinta. Pero seamos francos y con toda la claridad, no se puede esperar nada del partido más corrupto que tiene la Asamblea en este momento, que es la Izquierda Democrática. O ya se olvidaron de la Bella Jiménez, del Equeneque Recal, de lo que pasó con Yesenia Guamaní. ¿Qué? ¿Se olvidaron? Eso es ser un partido corrupto. Y en cuanto a Pachacuti, el propio presidente de la República ya les puso claro que son la gente que pone precio a su voto, que pide tanto dinero por su voto. O sea, no se extrañen, no se sorprendan. Esos son ellos. De manera que, insisto, repito, recalco, de los 104 votos, todo aquel que vote no es chantajista. Todo, sin excepción. Y si hay alguna excepción, me confirma las reglas. Y tendrán y les pasarán una factura después política. Yo recuerdo cuando el presidente de la República les dijo a los mismos asambleístas, a los de la Izquierda Democrática, me parece Pachacuti, les dijo, a los de la Izquierda Democrática me parece que fue, les dijo que eran chantajistas. No, fue con los de Pachacuti a los que les inculpó, a los 5 asambleístas de Pachacuti a los que les inculpó de cobrar votos. Los compró y los vendió. Claro, y después fue a retirar la denuncia de la Fiscalía. Después fue a retirar la denuncia de la Fiscalía. Vea, Jaime, el primero que te compra es el primero que te vende. A eso se está exponiendo la Izquierda Democrática. Les aviso. Y terminarán quemados. Políticamente.
no es suficiente. Yo he visto cadáveres políticos. Yo, como digo, ya llevo 43 años en este baile. Y he visto que aquello del voto, el castigo, no es suficiente. El chantaje es un delito. Y el daño que se causa es peor. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. Siempre es un gusto. Espero que esa intervención que va a tener, pues, todo sea exitoso, ¿no? Y que tengamos a Francisco Herrera Arauz para muchísimos años y seguir hablando de la política ecuatoriana, ¿no? Sí, Jaime, yo también lo espero. Lo espero con confianza. Como siempre, mi gratitud para su espacio y le solicito la autorización debida para también reproducir en Ecuador Inmediato en esta plataforma. Por supuesto. Un abrazo. Gracias, Jaime. Doctor. Gracias, bendiciones, Gracias. Jaime. Muy gentil. A tu público, muchas gracias. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.